Hola, mi nombre es Tai, bienvenidos a Spanglish Generation. Si eres nuevo, pasa, siéntate como en tu casa. Este canal tiene como propósito educar, entretener, pero mayormente informar, educar sobre temas que son de interés para mí y considero que son de interés para otras personas también, especialmente latinoamericanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de una entrevista que dio la vicepresidenta de Colombia a revista Semana. Y me la envió un querido amigo colombiano, Carlitos, a quien le agradezco. Y vamos a estar analizando las cosas que allí se dicen, porque hay una percepción, una realidad que las personas se hacen en sus cabezas, una idea, vamos a decir, no una realidad, una idea de lo que es Cuba. Y personas como Francia, la vicepresidenta de Colombia, se dan la tarea de perpetuar esa idea, de hacer juego a la propaganda comunista de Cuba. Y este video tiene como propósito enseñarles la realidad, independientemente de lo que digan estas figuras políticas. La realidad de Cuba es directo a los colombianos y a los latinoamericanos que quizás todavía estén un poco confundidos en cuanto a lo que es Cuba y lo que representa para Latinoamérica y para el pueblo cubano. Si ya tú has despertado, este video quizás no es para ti, pero sí nos vamos a extender un poquito porque quiero tener aquí la más información posible. Así que disculpen si es un poquito aburrido, si me extiendo un chin, solamente quiero ser lo más completa posible en la información que voy a compartirles. Así que sin más preámbulo, vamos a ver qué fue lo que dijo la vicepresidenta de Colombia. Vicepresidenta, causó mucho revuelo una declaración suya en Cuba sobre justamente el tema de la salud, donde usted dijo que era un sistema admirable de salud y que ojalá Colombia pudiera tener uno igual. ¿Le molestaron las críticas? ¿Se preocupó? ¿Cree que fueron injustas? ¿O simplemente se mantiene en lo que usted dijo en Cuba? Pues yo creo que fueron sacadas de contexto. Yo estaba en un diálogo hablando, de hecho visité la Escuela Internacional de Medicina de Cuba, la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde hay alrededor de 1,000 jóvenes colombianos estudiando allá. Hacer una carrera de medicina aquí es bien costosa, ¿sí? Bien costosa, casi que ni pueden. Los que pueden estudiar medicina aquí es los que tienen posibilidades, pero la gente más humilde no logra aquí estudiar. Y allá yo encontré jóvenes colombianos que por supuesto están pasando situaciones difíciles por el tema de la alimentación en Cuba, ¿sí? Pero con sus sueños, llorando diciendo, vicepresidenta, aquí estamos, queremos ser los mejores para volver a nuestro país y contribuir en la salud. En ese contexto, ¿sí? Y reconociendo, y pueden decir lo que sea, pues no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Esta es la misma retórica, el mismo discurso, las mismas palabras textualmente de Fidel Castro, dictador por excelencia, autor intelectual de la desgracia de Cuba. Mientras otros países envían bombas, Cuba envía médicos. Cuba envía médicos. Eso es proverbial, proverbial. Estos jóvenes colombianos que están estudiando en Cuba, pasando 1,000 trabajos, pero estudiando en Cuba la carrera que la vicepresidenta dice que en Colombia es muy cara estudiar, que bueno, ella me enfocaría en hacer que la carrera de medicina y las otras carreras fueran más accesibles en Colombia en vez de enviarlos a Cuba. ¿Pero por qué enviarlos a Cuba? Porque Cuba tiene un sistema de adoctrinamiento y utiliza la medicina como el vehículo para enviar el comunismo a otros países. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo quiero enseñarles
¿Cómo funciona el mecanismo de enviar los médicos a otros países y por qué? Es una forma de esclavitud moderna. Sigamos escuchando lo que dice la vicepresidenta Francia. Y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones? ¿Sabes lo que no se puede ocultar? No se puede ocultar los cientos de videos que están saliendo todos los días, todas las semanas, de cubanos denunciando el pésimo sistema médico. Pero ustedes dirán, no, pero el bloqueo. Pero porque los turistas pueden ir a Cuba y tener excelente servicio médico, excelente cuidado médico, terapias, turistas, personas de todos los lados del mundo, de Colombia, Argentina, Chile, van a Cuba a tratarse, Uruguay, Paraguay, van a Cuba a tratarse en clínicas para extranjeros, clínicas que tienen los recursos que no tienen las clínicas para los nacionales. Tienen el yeso para el brazo partido que no tienen los nacionales. Tienen el hilo para coser las heridas que no hay en los hospitales y las clínicas nacionales. Porque ha sido una dictadura, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura, y como usted dice, no envía armas, envía médicos. Cuando una persona titubea tanto para decir sí es una dictadura, banderín rojo. Dictadura como usted le dice, no señora, dictadura como es la definición de dictadura. No existe que tú tengas una idea de dictadura y yo tenga otra. Puede existir que para hacer un flan tú tengas una manera y yo tenga otra. Para hacer un arroz con pollo, tú tengas un estilo paella y yo tenga otro. Un estilo a la chorrera, estilo cubano. No sé. Pero para definir las cosas, una palabra, un concepto, existe una definición. No hay uno que tú piensas ni que yo pienso. No es cuestión de opinión, es cuestión de definición. Eso no es de admirar. Una dictadura nunca. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la autonomía de cada pueblo. O sea, ella respeta que en Cuba el pueblo puede ser oprimido por un dictador que sale en televisión nacional y dice la orden de combate está dada cuando los cubanos estaban reclamando libertad en las calles. Ella respeta eso. Ella respeta que en este momento hay jóvenes presos. Está Luis Manuel Otero Alcántara, está Michael Osorbo, está José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, presos, siendo torturados. José Daniel Ferrer, meses sin ver el sol a la vez. Meses a la vez sin ver el sol. Ella respeta eso. A mí me parece que estaba escuchando a la señora, a María Elvira Salazar, una de nuestros representantes aquí del sur de la Florida, y ella se refirió en respuesta a la vicepresidenta Francia, la llamó ignorante e inocente. Para mí esta mujer no es ni ignorante ni inocente. Esto es un absoluto descaro. Petro, Francia, Maduro, Chávez, todos saben lo que hacen. Todos saben perfectamente que Cuba es una dictadura. La única razón por la cual no lo dicen claramente, no lo proclaman y no lo declaran es porque ellos aspiran a ser Cuba. Ellos aspiran a ser totalitarios, dominantes, controladores, como lo es Cuba. Ellos aspiran a tener el control sobre un pueblo como lo ha tenido Cuba sobre los cubanos por más de 60 años. Entonces no pueden denunciar algo a lo cual aspiran. Simple y llanamente, porque no hay otra forma no hay forma de justificar la opresión a un pueblo. ¿Cómo justifica ella que los campesinos en Cuba no pueden libremente plantar y vender lo que plantan? No pueden. El gobierno se los restringe. Tiene restricciones serias.
¿Cómo explica ella que en Cuba las personas que tienen vacas tienen que rendir cuentas de los litros de leche que le sacan a la vaca? ¿Cómo explica ella que cuando usted tiene un espacio de tierra que tiene plantado, tiene que venderle al gobierno eso que usted plantó, el maíz, el tomate, tiene que vendérselo al gobierno al precio que el gobierno dicte, y si el gobierno no lo quiere, usted no se lo puede vender a nadie más, tiene que dejar que se pudre? ¿Cómo explica ella eso? Ella defiende esa autonomía que tiene el gobierno cubano de hacer lo que le da la gana con la gente, de abusar de la gente de esa manera. Bueno, al parecer ella defiende eso. Soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Pero allá no han podido decidir. Usted sabe que cuántos años estuvo Fidel Castro. Porque ha estado bloqueado. No ha podido decidir porque ha estado bloqueado. Explíquenme. Primeramente es un embargo lo que tiene Estados Unidos con Cuba, hacia Cuba, sobre Cuba, como quieran llamarlo. Un bloqueo, para los que todavía están usando la palabra bloqueo, es un bloqueo militar, donde quiere decir que físicamente debería existir alrededor de la isla de Cuba buques militares, barcos, naves, bloqueando la entrada física de cualquier cosa que se le acerque. Entre o salga, ahí no puede entrar ni salir nada porque hay un bloqueo. No ha habido un bloqueo de 60 años de barcos rodeando la isla de Cuba bloqueándola. Hay un embargo, que es la segunda parte del embargo, que es la que estamos viviendo, sucede cuando durante Eisenhower, Fidel expropió, o sea, robó propiedad de americanos que tenían negocios en Cuba, de cubanos también, pero bueno, cuando Fidel empieza a nacionalizar los negocios americanos que estaban en Cuba y dice, ahora esto es mío, nuestro, pero sabemos hasta el sol de hoy que es de él, porque es de él, su familia y sus sucesores, se lo repartieron ahí entre ellos, y para el pueblo, nada, absolutamente. ¿Ok? Cuando eso sucedió, Estados Unidos pone el trade embargo, el embargo a Cuba. El embargo modificado no restringe la medicina, no restringe los alimentos. De hecho, en Cuba se come pollo americano. En Cuba se come arroz americano. ¿Quién dijo que a Cuba hay que mandar arroz ni pollo cuando en Cuba puede crecer el arroz y el pollo a tutiplén? Pero en Cuba se comen muchas cosas americanas. Maíz americano también. ¿Dónde está el embargo? El embargo está de la dictadura hacia el pueblo cubano. Usted puede mandar casi cualquier cosa, llevarla al aeropuerto cubano. Buena suerte sacándola del aeropuerto al pueblo. El bloqueo está de la dictadura hacia el pueblo. Ese es el verdadero bloqueo. Pero el embargo no bloquea a Cuba de tener ningún tipo de elección libre. ¿Dónde en el embargo personas instruidas que han leído la ley, que han leído el embargo, díganme por favor, ¿dónde dice que Cuba no puede tener elecciones libres? Porque hay un embargo. La razón por la cual Cuba no tiene elecciones libres, mis amigos, es porque Cuba está declarada comunista y que el único partido es el comunista. El Partido Comunista es el único y absoluto partido. Es la razón por la cual Cuba no tiene elecciones libres. Una mentira absoluta de esta señora venir a decirle al mundo y sentarse aquí a insultar el exilio cubano y la inteligencia de todas las personas que la están mirando, diciendo que Cuba no puede tener elecciones porque está bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Potencias. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro. Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Pero si sigue así Colombia, la dictadura está tocando la puerta, vaya, la tiene montada encima, si sigue así. Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. Pero eso Entonces, pero no es una... no, es que la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. Si fuera una dictadura, usted no sería vicepresidenta y el presidente...
La dictadura y la democracia no solo se mide por lo electoral. ¡Wow! ¡Wow! Miren cómo esta gente trata de distorsionar las definiciones de absolutamente todo. No se mide solo por lo electoral. Quiere decir que en un país donde no se permiten elecciones libres, ella no lo define como dictadura ni totalitario porque hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Petro no sería presidente. No se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales, se mide por la... ¿Qué transformación social? No, porque en Cuba no hay analfabetos. Vaya usted a una red social, discúlpeme mis amigos y hermanos cubanos, y vaya a ver los cubanos de los últimos 30 años que te escriben vaca con B larga. ¿Qué está hablando ella? Social, la denigración de la mujer, la denigración de la integridad de la familia. ¿A eso se refiere ella? ¿Esos son los avances? La garantía de los derechos de esa sociedad. Pero terminemos el cuento de Cuba de lo de la salud. Al fin, usted dice que la descontextualizaron, entonces le quiero preguntar, ¿usted sí dijo que admiraba el sistema de salud de Cuba o no? Yo lo dije, admiro el sistema de salud, Sí, perfecto. que ha podido profesionalizar, bloqueado y todo, ha podido profesionalizar a miles de ciudadanos, incluyendo colombianos, porque más de 1.000 se han formado allá. De aquí. Apoyo profesionalizar. Déjame explicarle a la señora Francia, si ella no está al tanto, que en Cuba lo que más hay es médico, porque es la carrera que más fácil te permite salida del país. Un médico debe estudiar medicina, cualquier carrera, pero un médico más que tiene la salud, la vida de personas en sus manos, a su cuidado, debe estudiar porque tiene vocación, no porque ese es el ticket más fácil para salir de un maldito país que se cae a pedazos. El querer estudiar medicina debe salir del corazón, porque quieres ayudar, no porque sabes que de alguna manera esa es la forma de escapar de la isla cárcel. Y aquí no han tenido la oportunidad en nuestra nación, en nuestro país, y sí la han tenido en otra nación bloqueada. Pero que tiene que ver la nación bloqueada, obviamente no está tan bloqueada cuando tiene estudiantes colombianos estudiando allá, 1.000 estudiantes colombianos allá y colombianos estudiando en Cuba, entonces tan bloqueada tampoco es que está. O dictadura, como usted dice. Sí, pero a usted no le parece una dictadura. Y sí dijo que ojalá nosotros tuviéramos un sistema de salud así de sólido. Pues ojalá nosotros pudiéramos enviar misiones de médicos a trabajar y a contribuir en la salud de otros, pues, y ya estamos. Yo quisiera de verdad que Colombia no cayera en esto. Abran los ojos. Abran los ojos. Porque es serio. Y lo que esa señora está diciendo a mí me aterra. Porque es una total y absoluta mentira. Y cuando nosotros los cubanos que hemos pasado por el sistema de salud cubano, escuchamos esto, es un bofetón. Es negar la realidad que ha hecho que tantos cubanos crucen el mar y se hayan muerto porque hayan preferido arriesgarse antes que seguir viviendo en la miseria cubana. Estamos aquí mismo discutiendo solo sobre un sistema, sí, de las EPS, si no damos el paso siquiera para nosotros mismos fortalecer nuestro sistema de salud al interior de nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Y no damos el paso por las mezquindades políticas y económicas que, como viven en privilegios en términos de salud, Espérense, viven en privilegios en términos de salud. Y en Cuba, ¿tú sabes quién vive en privilegios de términos de salud? Todos los funcionarios. Los funcionarios comunistas.
y los hijos de mamá y papá, todos tienen privilegios en Cuba y fuera de Cuba, porque tienen acceso a viajar. Cuando Cuba tenía los 5 candidatos vacunales contra el COVID, que no fueron aprobados, porque para viajar tenías que tener las vacunas americanas, mi amor, y las europeas y algunas chinas. Ninguna de Cuba estaba en la lista de vacunas aceptadas. ¿Tú sabes quién sí podía viajar a Europa, mi cielo? Todos los funcionarios. Porque a ellos le tocó la vacuna americana, la Moderna, la Pfizer, la que al pueblo no le dieron. Cónchale, porque estaban viajando a Europa. Y si la vacuna cubana en ese momento no estaba aprobada, nunca estuvo aprobada, pero en el momento que hacía falta estar vacunado para viajar, ¿qué vacuna tenían puesta entonces? Obviamente no era la cubana, porque la cubana no dio la talla para aprobar. Los 5 candidatos, ninguno estaban en la lista. Digo yo. Ordenan a millones y millones de colombianos a tener que hacer filas, para que los atiendan a tener que hacer filas, para que les den un medicamento a tener que hacer filas, para que... Antes que ella siga. Si alguien conoce de fila, de cola, es el cubano, mi amor. 12 horas haciendo cola. Nosotros decimos cola a las filas. 12 horas haciendo cola para coger pollo. Y cuando llegas al frente, el pollo se acabó. Caballero, llegó el picadillo. Y está en los videos, mira, tenía que haber puesto ese video. La gente detrás del camión de picadillos como si... Porque se acabó el picadillo. Los colombianos tienen que hacer fila. Los colombianos todavía no saben lo que es hacer fila. Les autoricen una cirugía. Esa es la realidad. O lo peor, las mujeres que están muriéndose embarazadas en mi región, en el Pacífico o en cualquier región de este país. ¿Cuál es el sistema de salud al que les atiende? No lo tienen. Yo he visto a mi gente morirse llevándolo. Usted ha visto a su gente morirse. Francia. Usted ha visto a su gente morirse. Porque el cubano no solamente ha visto a su gente morirse esperando ambulancia, esperando operación, a causa de una infección, porque los hospitales son una mugre y se mueren de bacterias e infecciones postoperatorias. Pero el cubano también ha visto a su gente morirse cruzando en balsa y como otros latinoamericanos cruzando la frontera también. Estamos acostumbrados, por desgracia, a ver a nuestra gente morirse. En carretillas porque ni una ambulancia hay para que los atiendan. ¿Y no es precario? Por supuesto, aquí hay gente que se ha formado, se ha profesionalizado. La realidad es que hoy en Colombia las personas se siguen muriendo por falta de atención en salud. Vicepresidenta, causó mucho... Ya es suficiente de esta señora. Ahora vamos a desmontar un poco las cosas que dice rapidito. Yo quiero que ustedes me acompañen a ver algunas de las cosas, ¿ok? Porque yo quiero, primeramente, yo quiero que ustedes entiendan esto. Y se los voy a compartir, son unos 4 minutos. Quiero que lo oigan bien, porque esto lo hizo la organización Víctimas del Comunismo y vale la pena escuchar porque es la verdad. Así que escuchen. ¿Cómo se creó la industria esclavista más sofisticada del siglo XX? En este video les vamos a mostrar el lucrativo negocio creado por el dictador Fidel Castro a costa de la explotación de los médicos cubanos y cómo han utilizado a los propios médicos como agente de influencia política en otros países. Historia de las misiones médicas cubanas.
Se considera que Chile recibió la primera brigada de médicos solidarios en el año 1960. Pero según la Organización Panamericana de la Salud, en Cuba, la primera brigada de médicos cubanos fue enviada a Argelia en 1963. En 2005, el dictador Fidel Castro intenta penetrar el mercado norteamericano, creando un contingente internacional de médicos. Este fue rechazado por Estados Unidos. Luego de este fracaso, el tirano Castro crea un contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias. Henry Ripp era un brigadier estadounidense del Ejército Libertador cubano del siglo XIX. Nada que ver con medicina ni con comunismo. ¿Cuánto cobra el régimen por las misiones médicas? El Estado cubano se queda con el 70 al 90% del salario de los médicos cubanos, según los testimonios y estudios de organizaciones de derechos humanos. Gran parte de las misiones médicas se contabilizan como exportación de servicios profesionales, una de las principales fuentes de divisas de la isla por delante del turismo. La exportación de servicios se afianzó a partir de la firma de un acuerdo de intercambio de médicos por petróleo con el entonces gobierno de Hugo Chávez en el año 2003. Los países que contratan los servicios de los médicos al Estado cubano no divulgan detalles específicos de las transacciones. Por lo tanto, no hay transparencia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el personal médico cubano es obligado a cumplir funciones de propaganda política en otros países. El protocolo de Palermo establece que se comete el delito de trata de personas quien promueva, solicita, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. ¿Cómo las misiones médicas cubanas constituyen trata de personas? Con contratos engañosos que no garantizan el bienestar del personal de salud, confiscación de pasaporte cubano a los médicos violando la libertad de movimiento, sanción de 8 años de no regresar a Cuba si el médico abandona la misión, separación familiar. El Estado cubano se queda con el 70 al 90% del salario de los médicos, explotación laboral, prohibición de movimientos, toque de queda en contra de los médicos por parte de militares infiltrados castristas, prohibición de casamientos o relaciones con personas del país destinatario de las misiones médicas. Las misiones médicas, lejos de ser humanitarias y solidarias, son en realidad una forma de esclavitud moderna, un proceso lucrativo para financiar al Estado totalitario cubano. El personal médico es una fuerza laboral cativa al Partido Comunista, el cual viola los derechos humanos y libertades. Mediante esta explotación laboral a los médicos cubanos son utilizados como herramienta de propaganda política en otros países. Los médicos cubanos han sido víctimas de acoso sexual, abuso e incluso hasta la muerte. Ok, bien, seguimos, porque esto todavía no se acaba. Les prometo que ya casi estamos al final. Los médicos cubanos son utilizados como agentes para cambio político en otros países. Y por eso es la estrategia perfecta, porque no mandan bombas. No mandan bombas que van a destruir en un instante lo físico, lo material, no.
Mandan una bomba de tiempo. Mandan seres humanos con batas blancas. Muchos van porque están locos por escaparse, como tenemos decenas, centenar de médicos aquí que se han escapado de las misiones y bueno, han sido sancionados, no pueden ver a su familia, son castigados, etcétera. Ya ustedes vieron el porcentaje que ganan los médicos en comparación con lo que se queda el gobierno cubano y lo que cobran a estos países, a México, a Guatemala, a Colombia, a Chile, etcétera. ¿Qué realmente está pasando aquí? ¿Esas son brigadas que van en pro de la salud? No. Es la coartada perfecta para mandar el comunismo a todas partes de Latinoamérica. Es la forma de hacer ver a Cuba como que, ay, este lugar que le importa tanto su gente, que le importa tanto a la gente del mundo. Mientras tanto, en Cuba, miremos lo que está pasando, porque dice la señora Francia que, bueno, la gente se muere esperando una ambulancia. Entonces, yo quisiera que la señora Francia entonces nos viera esto, aunque sea, para que ella misma, no sé, se convenza de que no solamente pasa en Colombia, la tal desgracia que ella dice que pasa en Colombia. Una madre cubana hizo un pedido de... En Colombia tengan sus dificultades, pero bueno, vamos a ver este reportaje en el cual una madre, son 40 segundos, pero una madre en Cuba denuncia. Estos son poquiticos videos de muchos que existen denunciando las cosas que pasan en Cuba. Cubana hizo un pedido desesperado minutos antes de que muriera su hijo Andy Agüero Barrios. Marixa Barrios pidió en las redes sociales una ambulancia para su hijo tras esperar inútilmente durante largas horas a que llegara una ambulancia y lo trasladara a un centro médico. La madre del fallecido contó el caso en la red social Facebook con una imagen que muestra al joven acostado en una camilla. La noticia ha generado indignación entre los cubanos que acusan al Ministerio de Salud Pública por el deterioro total del sistema hospitalario. Esta madre tuvo que ver a su hijo morir, su hijo autista. Yo tengo un niño con necesidades especiales, un niño autista y ciego. Tuvo que verlo morir porque una ambulancia no llegó a tiempo. Pero mi mamá tuvo que agarrar una guagua un autobús, en el año 1980, cuando yo fui a nacer en Cuba, porque la ambulancia no tenía gasolina. Y mi mamá de madrugada tuvo que salir a parar el primer vehículo que se le apareciera y se atravesó un autobús y vio que la mujer estaba embarazada en labor de parto, con dolores, y el señor del autobús dijo, yo la llevo al hospital. Porque en Cuba, en el año 80, y el problema sigue hasta hoy, no había una ambulancia con combustible. ¿Saben lo que sí tiene combustible? Los tanques que tienen paseándose por la ciudad, monitoreando a la gente para que no salgan a la calle a gritar patria y vida, queremos libertad. Lo que sí tiene combustible es la patrulla que tienen frente a la casa de los disidentes, vigilándolos, siguiéndolos. Para eso hay gasolina, pero para el niño autista que se está muriendo, no, para él no hay combustible, para él no hay ni ambulancia. A que si Díaz-Canel le da un dolor de barriga y tiene que ir al hospital, aparece el transporte. Aéreo, marítimo, vaya, lo tienen en un 2x3 fuera del país si es posible a tratarlo. Pero al cubano no. ¿Dónde está el sistema de salud tan grande del cual habla esta señora? Vamos a ver un último video en el cual se habla de los barrios en Cuba donde no llegan las ambulancias. No sé qué está hablando la señora Francia, porque de acuerdo a los mismos cubanos, la cosa no es como ella la pinta. Este vital servicio es más ineficiente y casi nulo. Cuando hay un problema o algo que se le llama, las mismas, tú te puedes llamar hasta 5 y hasta 3 veces y que ellos te responden, pero se demora
¿cómo de explicarte? Se demora el servicio en llegar. Ya cuando ya vienen llegando, siempre, por lo menos en la parte isleta, que es isleta abajo, siempre se demoran y siempre están hablando que está muy lejos, que el camino está malo. Sí, han dicho, no, vamos para allá ahora y se han tardado una pila de tiempo. Y a veces no vienen porque andan en otros lugares. Se tardan un poco y tenemos que coger un carro, coger otra cosa para poder sacar el paciente, ¿me entiendes? Muchas veces cuando llueve no quieren entrar aquí por el fango porque dicen que el fango no sé qué va. Sobre este tema, las hermanas Álida y Magalis Mesa tienen mucho que contar. Porque yo no podía concebir que una ambulancia, que no hubiese una ambulancia para transportar a un paciente que estuviera en ese estado. Y le dije que con eso de mi vida y de mi amor, él no me convencía. Que si yo frente a frente y cara a cara, yo podía decirle lo que yo sentía y lo que yo estaba sintiendo en ese momento por la situación de mi hermano. No llegaba la ambulancia. Decían que había déficit de ambulancia, que no había, que había que esperar. Y eran las 8 de la mañana y era llamando para allá y que todavía que había que esperar que terminara la entrega de guardia, porque esas son cosas que no debe suceder. Que estaba el cambio de turno, que no había ambulancia hasta que no se acabara el cambio de turno. Pasaba el cambio de turno y eran las 8. Bueno, yo ahí me voy a dejar porque es que si seguimos esta historia estamos aquí largas horas. Y yo solamente quería probar un punto. La señora Francia, vicepresidenta de Colombia, no es tan ignorante, o vamos, tan inocente. Ella sabe perfectamente lo que hace y se presta para este juego propagandista, de dejarle saber al mundo, de crearle en la cabeza una idea, cuando vemos claramente que la realidad es otra. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Gracias a Dios que en Colombia todavía hay esta libertad donde se pueden sentar periodistas y retar a personas como ella, como Francia, doña Francia, y encararlos. Eso se puede hacer en un país libre. Que un periodista en Cuba intente encarar a Díaz-Canel y decirle, pero esto es una dictadura, porque aquí no hay elecciones libres. Vaya a ver qué le pasa. No vive para contarlo, por lo menos no vive en libertad. Lo próximo que va a ver es por el resto de su vida una cárcel. Cuba es una dictadura totalitaria, sanguinaria. El que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Pero los cubanos que han atravesado por la experiencia del comunismo no pueden ser anulados por personas que simplemente aspiran a controlar a las masas. No es justo y no me da la gana ni a mí ni a todas las personas del exilio cubano que han vivido la desgracia del comunismo. No se dejen engañar, por favor. Eso es todo por hoy. Yo espero que hayan podido tener un poquito más de información y compártanla. Si les pareció interesante, compártanla. En la parte de la descripción les voy a dejar un enlace a un video, a otro video de la organización Victims of Communism, Víctimas del Comunismo, producido también para informar a las personas sobre las brigadas. Es más extenso, más largo, tiene testimonios de médicos, tiene estadísticas. Y recuerden, todo lo que sale de Cuba en cuestión de estadísticas, si es de Cuba, del sistema cubano, acuérdense que cuando usted tiene su voz es la única, no hay ninguna discusión. Tienen la palabra absoluta. Pero estoy hablando de estadísticas exteriores, de los médicos fuera de Cuba, testimonio de los médicos que han pasado, todas las cosas que han pasado los médicos en estas brigadas tan excepcionales que describe Francia. Cuidado, Colombia, con estos médicos que se están yendo a Cuba a instruirse. Se aprovechan de las personas sin medios, de los pobres, para meterles en la cabeza toda esta basura.
para que después tengan que vivir agradeciendo el resto de la vida a un sistema que lo que hace es que oprime a su hermano. Sí, educan gratis, tienes que pagarlo el resto de tu vida. Y la salud gratis, en Cuba tienes que pagarlo con tu vida. Con un niño ciego muriéndose. Y ese es uno de tantos ancianos que se mueren y los meten en bolsas plásticas. Los envuelven en bolsas plásticas. El que no quiere ver es porque no le da la gana. Gracias por escuchar. Espero que tengan una excelente noche, día, tarde, donde quiera que estén, la hora que sea excelente. Y recuerden que lo más preciado que tenemos es la libertad.